La charla que he puesto como título Aproximaciones para la nivelación barométrica del país. Quiero agradecer a la Universidad del Valle y a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y especialmente al profesor Luis Carlos Arboleda por su invitación para participar en la sesión 4A del Seminario de Estudios Humboldtianos. Entre las muchas facetas de una vida larga, activa y creativa, el naturalista prusiano Alexander von Humboldt es conocido por su dominio de los instrumentos de su época y su aplicación a la rigurosa medición de la naturaleza. En la presente sesión conmemorativa de los 250 años de nacimiento de este científico, nos enfocaremos en la metrología y en cómo Humboldt aplicó estándares de fiabilidad y precisión a los métodos que usaba en sus investigaciones. El 29 de julio de 1822, estando en París, Humboldt escribió una carta a Simón Bolívar para apoyar la misión de Jean-Baptiste Bousingot, que tenía el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y científica de la Gran Colombia. En una parte de esta carta, que es de interés para la metrología, Humboldt escribió: la nivelación barométrica del país, de la cual el infortunado Caldas y yo echamos las bases, tiene el doble interés de las cartas militares y de las consideraciones de la agricultura. Humboldt refiere así a la importancia de la nivelación barométrica a 2 décadas de su viaje por la Nueva Granada, y hubiera podido añadir como las alturas determinadas mediante mediciones barométricas sirvieron de base para su cuadro de la naturaleza de los Andes. En esta presentación me propongo repasar los antecedentes históricos del desarrollo del barómetro y la teoría de los gases ideales para examinar por qué la descripción matemática de la relación entre presión y altitud es necesariamente aproximada, y para apreciar el enfoque empírico que Humboldt empleó en conjunto con Francisco José de Caldas al echar las bases para la nivelación barométrica de la Nueva Granada. Bueno, para preparar esta presentación he hecho uso extensivo, especialmente en la primera parte, de una referencia excelente, The History of the Barometer, by W.E. Knowles Middleton. Bueno, existen innumerables diseños de barómetros. En esta gráfica simplemente utilizamos el barómetro de sifón para demostrar las características esenciales de este instrumento. Un tubo de vidrio en forma de una J está sellado en un extremo y abierto a la atmósfera en el otro extremo. El tubo contiene mercurio. El mercurio no tiene el mismo nivel en cada brazo de tubo, sino que está más alto en el extremo sellado, donde existe un espacio aparentemente vacío. Ahora decimos que la presión atmosférica sobre el mercurio en el extremo abierto al aire ejerce una fuerza que está balanceado por el peso de la columna de mercurio en el brazo sellado, ya que en este extremo no hay aire sino un vacío. Pero el concepto de vacío es moderno. Guiados por Aristóteles, los filósofos por siglos negaron la posibilidad de que la naturaleza permitiera la existencia de un vacío. Además, había que preguntar si el aire era una sustancia o no. Aún el formidable Galileo, hasta 1612, negaba que el aire tenía peso o ejercía presión, y tenía sus dudas acerca de la posibilidad de vacío.
Así que antes de inventar el barómetro, había que producir un vacío. Y aunque no hay exactitud acerca de las fechas, en algún momento entre 1639 y 1644, Gaspar Berthe en Roma usó agua en un tubo largo, sellado en un extremo, para demostrar que una columna de agua quedaba suspendida, dejando un espacio aparentemente vacío antes del extremo sellado. Por el largo del tubo, el experimento era difícil de reproducir y no parece que fuera muy divulgado, de manera que Berthe no logró establecer la existencia de vacío ni de la presión atmosférica. Y la explicación correcta del experimento no se pudo establecer en este momento, sino un poco más adelante. El 11 de junio de 1644, Evangelista Torricelli en Florencia envió una carta a Michelangelo Ricci en Roma con la descripción de un experimento que representa un avance muy significativo con respecto a sus antecesores. Torricelli trató de diseñar un instrumento, o sea que no es simplemente un experimento. Él tenía en mente diseñar un instrumento y que este instrumento iba a medir presión atmosférica. Y para lograrlo, había determinado usar el mercurio como el líquido en su tubo. El experimento de Torricelli no es un salto al vacío, sino un salto con vacío, porque al considerar que su nuevo instrumento medía la presión atmosférica, él descartó de entrada la objeción de que el vacío no era permitido en la naturaleza y tampoco acudió a la idea de fuerzas sutiles que pudieron existir en el espacio entre el mercurio y el extremo sellado. El uso de mercurio fue un golpe certero, siendo esta sustancia el único elemento metálico, y este mercurio es por algún motivo que me explicaron ustedes, es Hg, pero es aquí metido en la mitad de la tabla de elementos, pero es el único elemento metálico que es un líquido en condiciones ambientales normales de temperatura y presión, con una densidad 16 veces la del agua. El uso de mercurio reducía la altura y de la columna necesaria para contrarrestar la presión atmosférica, resultando así en un instrumento compacto y manejable. Según Knowles Middleton, el experimento de Torricelli fue mantenido casi en secreto en Italia, debido a que el nuevo instrumento proporcionaba evidencia en favor de la existencia de vacío, en contradicción a la filosofía reinante de la época. El próximo paso en el desarrollo del barómetro ocurrió en Francia. En el debate sobre cuál era la causa, presión atmosférica o fuerzas sutiles, para mantener levantada la columna de mercurio en el brazo sellado del tubo, resultaba lógico investigar cómo cambiaría la altura de dicha columna bajo el efecto de diferentes valores de presión. La respuesta fue encontrada mediante el excelente experimento sobre la montaña Puy-de-Dôme. La experiencia enseñaba que el aire era menos denso a medida que se subía la montaña, sugiriendo así que se encontraría diferentes presiones a diferentes alturas. El 19 de septiembre de 1648, Florin Perrier y sus allegados dejaron un instrumento en manos de un observador en el pie de la montaña. Y hicieron observaciones en diferentes alturas sobre la montaña durante el día. Encontraron que la altura de la columna de mercurio se disminuía
a medida que se subía en la montaña, comprobando así que la presión atmosférica era que proporcionaba la fuerza para balancear el peso de columna de mercurio. Es de anotar que este experimento tenía como objetivo esclarecer el rol de la presión atmosférica en el funcionamiento de este nuevo instrumento, pero los investigadores todavía no buscaban medir alturas sobre el nivel del mar. Posteriormente, a los adelantos realizados en Italia y Francia, en el medio siglo después de 1650, se prestó más atención al barómetro en Inglaterra que en cualquier otro país. De hecho, Robert Boyle inventa la palabra barómetro en 1663. Luego de 1648, el experimento de Puy de Dôme, se vio claramente que el barómetro podía tener dos usos. En la meteorología, completamente independientes, para seguir los cambios de la presión atmosférica con el clima cambiante y para proporcionar un medio para medir las alturas de las montañas. Vamos a dejar escapar la meteorología barométrica y vamos a seguir con la nivelación barométrica. A pesar de parecer un instrumento sencillo, la fabricación y utilización de barómetro para la medición de montañas presentaba numerosos problemas. En general, se buscaban diseños para maximizar la portabilidad del instrumento en zonas montañosas. Para hacerlo, los artesanos tenían que encontrar la manera de evitar varios problemas, principalmente la ruptura del tubo y cómo llevar un tubo con mercurio, cómo remover las burbujas del aire, cómo mantener el tubo limpio, cómo evitar los depósitos de óxidos de mercurio, la correcta lectura de la escala y cómo evitar la fuga de mercurio. Además de problemas, tenían que hacer correcciones y los investigadores tenían que hacer correcciones propias de cada instrumento, como los errores en la escala del instrumento, en su cero o en la capilaridad. Cuando se hace un instrumento muy delgado, entonces ya no es plano el barómetro, el mercurio, sino es redondito encima. ¿Cómo se lee esto? Además, los barómetros en general exigían correcciones por efectos termales en la columna mercurio. Cuando calienta, sí puede expandirse un poco el mercurio. Entonces, ¿cómo se lee esto? Y en general por la corrección de la gravedad cerca de la superficie de la Tierra. Los fabricantes de instrumentos utilizaban una variedad de materiales en sus diseños, incluyendo vidrio, madera, hierro, cuero, marfil, corcho y lo que yo llamo boxwood, y me dicen que es madera de boj, para tapar la cisterna de manera que se dejaba pasar el aire, pero no dejaba escapar el mercurio. La fabricación de barómetros involucró una comunidad extensa de artesanos e investigadores por razones bien articuladas en esta citación de Knowles Middleton, y cito aquí: para hacer un buen telescopio se necesitarían todos los recursos de técnica e ingenio, mientras que el barómetro parecía ser un instrumento sencillo que podía ser manejado por cualquier artesano de campo. Así que el desarrollo del barómetro pasa por innumerables manos desde que se tiene el nombre barómetro hasta 1800, que es donde queremos llegar cuando llega Humboldt aquí a la Nueva Granada. Y voy a mencionar solo unos pocos porque realmente este es imposible ocuparnos de todos los tipos de barómetros. Impresionante la obra de Knowles Middleton. Los tipos de barómetros, los factores que se intervenían, voy a marcar solo unos como para darnos referencia. Ya para el fin de siglo ya hay un patente
para un barómetro, uno que es Daniel Quare. Es en Inglaterra y como que hubo cierta resistencia porque había mucha gente construyendo barómetros y la idea de que algún individual podía tener un patente. Parece que no fui muy obedecido a ese patente. Otro que quiero marcar es el procedimiento de Bouguer. O sea, como casi nunca se obtuvo un vacío completo, el procedimiento habitual era expulsar las burbujas de aire más grandes, invirtiendo y reinvirtiendo el tubo y luego de tratar de mover unos burbujas pequeños con un cable delgado hacia arriba y hacia abajo en el tubo. Bouguer utilizó esta técnica en la famosa expedición a medir la figura de la Tierra y lo menciono aquí porque las publicaciones de los miembros de esta expedición fueron las referencias iniciales y fundamentales para Caldas. O sea que cuando Humboldt llegó, Caldas ya estaba entrenado en las medidas con barómetro por los libros que había leído de los expedicionarios a Quito. Menciono aquí también las investigaciones de Jean-André de Luc, porque durante varios años él trabajó especialmente los distintos aspectos del barómetro, como según los Middleton le da una especial importancia de Luc. Entonces lo menciono. Y finalmente que Humboldt publicó en 1798 y 1799 nuevos diseños para barómetros, llevando el tubo lleno, la cisterna y el mercurio por separado, o sea, para vencer el problema de la portabilidad. Humboldt hizo sus propios diseños. Sin embargo, en el cuadro de la naturaleza, Humboldt informa que compré sobre 2 excelentes barómetros que compré antes de mi salida de Europa y que fueron comparados con aquellos del Observatorio Astronómico de París. Al parecer, el barón no usó el barómetro de su propio diseño en su viaje por la Nueva Granada. No estoy tan cierto, pero tenemos diseños, pero la mención de él de haber comprado barómetros. Bueno, hasta aquí ya en 1800 ya llegamos a la Nueva Granada. Y lo que hemos hecho hasta aquí es seguir el desarrollo del barómetro como instrumento. No existía un instrumento perfecto. Los fabricantes de instrumentos artesanos y investigadores ofrecían diseños para atender a los problemas y correcciones que habían encontrado en sus observaciones. Pero sin embargo, tenían instrumentos con que trabajar para tomar las medidas. Pero volvamos al problema, al barómetro de sifón. ¿Qué es que medimos? En el barómetro de sifón, lo que leemos es el pequeño h, la diferencia de la altura de la columna de mercurio. Y por sí sola, esta medida no nos indica la altura de un lugar. Se necesita un planteamiento teórico para traducir la altura pequeña, h, de mercurio, en la altura grande, h, que se quiere medir. Y como señala Knowles Middleton, comillas, para la medición de alturas tardó más de un siglo formular las relaciones matemáticas entre altura y presión, con la precisión suficiente para exigir más que una precisión moderada en la nivelación barométrica, cierre comillas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a conectar esto? Tenemos el instrumento, tenemos una medida, entonces, ¿cómo hacemos para conectar esto con lo que queremos deducir, que es la altura?
Bueno, volvemos a los textos, voy rápido, no es tan complicado, porque en cualquier fluido simplemente tenemos una presión hacia abajo del fluido, el peso del fluido y una presión hacia arriba. Y haciendo la matemática, terminamos con la ecuación fundamental para la variación de presión con altura, que nos conecta con P, la presión, Z, que es la altura, ρ, la letra griega, ρ, que es la densidad del fluido, y la gravedad local, K. Y si tenemos un fluido incomprensible, el agua, el aceite y el mercurio, algo que no puede reducir el tamaño, este vuelve sencillo. Dice que la densidad es constante y sacamos con una relación lineal entre la presión del fluido y la altura dentro del fluido. Pero en el caso de un gas, este es mucho más complicado. Tanto que para el año 1800, cuando Humboldt empezó su medición de las montañas en Nueva Granada, no existía una descripción teórica completa de los gases. Claro que Robert Boyle, que habíamos visto ya en 1662, había anunciado que la presión de un gas tenía una relación inversa con el volumen. Tenemos algo. Pero no es hasta el final del siglo XVIII que aparece una relación entre la temperatura y el volumen de un gas. Este está atribuido a Jacques Charles, quien formuló la ley original en un trabajo inédito de la década de los 1780. La relación parece sencilla, siendo que la temperatura y el volumen guardan una proporción directa. Esta misma ley fue divulgada por John Dalton en 1801 y por Joseph Louis Gay-Lussac en 1802. Así que cuando Humboldt y Caldas efectuaron sus observaciones barométricas, la ley de gases que necesitaban era incompleta. En el cuadro de la naturaleza, Humboldt acompaña su icónico dibujo de Chimborazo con varias columnas que dan cuenta de la variación con altitud de diversos fenómenos. La información ahí contenida nos permite evaluar el estado de los conocimientos de Humboldt acerca de los factores relevantes a la nivelación barométrica. Por ejemplo, podemos apreciar que la composición de la atmósfera señalada por Humboldt contiene valores muy cercanos a las proporciones reconocidas actualmente. En su discusión de presión atmosférica, Humboldt presentó los resultados de varios investigadores para el valor de la presión atmosférica al nivel del mar. Las pulgadas citadas pienso que son pulgadas francesas. Este es el punto de referencia, el punto cero para el cálculo de la altitud. Caldas repetidamente discute en sus cartas y obras la importancia de este dato. En este listado vemos unos valores muy cercanos. Así parece que los investigadores de entonces estaban llegando a un cierto consenso en este punto. Hoy la presión atmosférica al nivel del mar está fijada en 760 milímetros de mercurio. En cambio, en la discusión de la disminución de temperatura con altitud, Humboldt nos presenta con un grupo de valores mucho más dispersos. Además, él anota que la disminución de temperatura con altitud es más rápida por encima de los 3.500 metros, o sea que no es un cambio lineal según sus observaciones. En vista de la falta de una teoría que pudiera expresar el efecto del calor atmosférico sobre la presión, a Humboldt y a otros practicantes de la nivelación barométrica, lo que les quedaba era buscar relaciones empíricas. En el siglo XVIII se prestó mucha atención a la variación de la gravedad.
Humboldt incluye una columna sobre la gravedad local G en su cuadro y presenta una discusión extendida en el texto, y por eso voy a demorar un poco en este punto, porque lo que puede ser notable es que no discute directamente gravedad, sino que nos presenta una fórmula por el cambio en la frecuencia de un péndulo. ¿Por qué? Galileo fue quien descubrió la ley de péndulo, midiendo los cambios de frecuencia, marcando los tiempos con su pulso y determinando que la frecuencia de un péndulo es proporcional a la raíz cuadrada del largo del péndulo. Más tarde, con la gravedad de Newton, se pudo cambiar la proporción por una relación exacta, incluyendo la gravedad local G. Pues, ¿qué representa G? Es sencillo. Cogemos la ley de gravedad de Newton y donde hay la masa del cuerpo grande, pongamos la masa de tierra, y donde hay el radio de la masa, pongamos el radio de la tierra, y ese nos da G que aparece en las fórmulas, luego para las fórmulas para la altura, porque G es parte de lo que vamos a encontrar cuando al fin llegamos a una fórmula para la altura y la presión contra la altura. La primera sospecha de que esta cantidad podía diferir en diferentes partes del mundo surgió cuando Jean Richter, quien fue enviado por la Academia Francesa en una expedición a Cayenne en 1672-1673, descubrió que el péndulo de su reloj tenía que ser más corto en Cayenne que en París, si fuera para mantener tiempo. Y eso es porque la gravedad local es una aproximación y no es una constante, sino que puede variar según la altitud, porque cuando calculamos G hasta la superficie de la Tierra, pusimos el radio de la Tierra, pero a medida que subimos las montañas, se agranda la R y va disminuyendo la G. Y la Tierra no es una esfera perfecta. El descubrimiento de Richter eventualmente desembocó en la famosa expedición francesa para medir la figura de la Tierra en 1735. Además, como la Tierra está rotando, cuando se mide G, debemos incluir el efecto de una aceleración centrípeta que varía con latitud. Entonces, todo esta vuelta llegamos a una expresión que parece complicada, pero lo que importa aquí es que el efecto, mire, la cantidad de ceros, muchos ceros, el efecto realmente es muy, muy pequeño. Hay variación con la latitud, pero también no muy significativa. Pero aún hoy en día, si estamos buscando el valor de G, aquí en la gráfica hay una representación de un experimento actual que está en un vuelo donde se tiene, pues esa es una representación, ¿no? Los satélites están más arriba, entonces se manda 2 satélites, los tienen comunicados por un rayo láser, de manera que cuando el uno pasa por un evento topográfico, que puede ser una montaña o otra cosa, va a sentir un pequeño desvío en su trayecto que va a ser transmitido al otro. En tándem se van marcando los cambios en G, que ya vimos que son, en general, son muy pequeños, pues todavía están buscando mejores aproximaciones a G. Pero lo que quiero referenciar para el barómetro es que en el cuadro de naturaleza de Humboldt nos da una discusión realmente muy detallada del efecto de la gravedad. Pero por el otro lado, el problema del gas, el problema del efecto de temperatura sobre la presión, todavía en 1800 no está tan adelantado como la descripción de la gravedad. 30 años después de que Humboldt visitara la Nueva Granada
Y 12 años después de su carta a Bolívar, finalmente se hizo posible desarrollar una expresión para la presión atmosférica que incluía efecto de tiempo. En 1811, Amedeo Avogadro propuso que el volumen de un gas es proporcional al número de átomos o moléculas independiente de la naturaleza del gas. O sea, cualquiera de estos elementos siguen la ley de Avogadro, que hoy día es un número que es muy exacto, hay un número muy exacto, ha habido una recombinación para que quede un número redondo entero para el número de Avogadro, y ese cambio hago las definiciones del mol y otras cosas. Y aún el Avogadro no midió, que el primer medida de Avogadro no era sino en 1800, el número de Avogadro no era en 1865 por Joseph Loschmidt, estimando el número de partículas en un volumen dado de gas. Pero de todas maneras ya tenía otro de los elementos para pasar a la ley de gas ideal, que fue enunciada por primera vez por Émile Clapeyron en 1834 como una combinación empírica de la ley de Boyle, la ley de Charles y Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Hacemos la manipulación matemática y al final quedamos con una expresión para la densidad que involucra presión y temperatura. Esta es la ecuación que estamos buscando. Y la constante R nace aquí con la ley de Clapeyron, no estaba definido antes. Entonces ya podemos volver a nuestra cajita, a nuestro estudio que decía presión hacia abajo, peso hacia abajo, presión hacia arriba, pero ya poniendo los elementos tenemos una ecuación que los tiene la P de la presión, Z de la altura, G de la gravedad, R de constante y T de la temperatura. Entonces con esto podemos trabajar más exactamente. Pero de todas maneras se hace esta variación y más matemática, pero pues se pone presión en un lado y el resto por el otro lado y ya estamos listos para trabajar. ¿Cómo vamos a saber? Tenemos el problema todavía de cómo es la variación de temperatura con altura. Logré sacar esto, una referencia de temperatura, nota que cambia a medida de alta, va cambiando. Y lo único que a nosotros nos importa es aquí abajo, en la troposfera, que puede ser hasta 8,000 metros de altura. El resto es muy alto, no hay montañas allá, sino acá abajo. Esas medidas, es decir, todo lo que estoy viendo rápido aquí, estoy saltando lo que es el factor tiempo, porque estos perfiles y todos estos, hay variaciones durante el día, durante las estaciones, y como saben, pues que el barómetro no le da una altura exacta, sino varía según el estado de tiempo. Exactamente por eso el barómetro meteorológico es para medir el cambio de presión con el tiempo. No he hablado nada de tiempo, simplemente cogiendo una parte un ejemplo de variación que me figuro que estos han de estar bien hechos con medidas en el aire hasta cierto punto. Y sacamos este dato aquí. Pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay unos que dicen, pues, bueno, mire, la variación realmente, es decir, es una ecuación lineal, básicamente, pero no es tanto. Pues, o sea, que hay un modo de ver esto, es decir, pues, la variación realmente no es tanto. Entonces, vamos a aproximar. Y podemos aproximar, en primer lugar, lo más fácil, es decir, pues bueno,
La temperatura es un constante. Y si hacemos la matemática, terminamos con ya que la presión no va lineal con la altura, sino es un exponencial. Y pues bueno, es cierto valor, pero pues hemos recorrido demasiado camino para dejar las cosas así. Entonces, a ver, puedo volver a la gráfica y digamos, pues, no es constante, es lineal. Entonces vamos a aproximar con alguna fórmula que dice hay un t abajo y se va subiendo a medida que subamos en z, y hay algún valor a, que es el factor que nos dice cuánto cambia por altura. Y cuando volvemos y machacamos otra vez la matemática, ya salgamos con una ecuación algo más complicado, porque ya tenemos un exponente ahí que tiene la g, tiene este a, tiene r, todos que estamos tratando como constantes. Es un exponente a un número bien raro, 5.261. Bueno, y esto porque hemos... lo que parece que es normal hoy en día es tomar un valor aproximado. Vuelvo y repito, vamos a ver si puedo volver ahí. Esta línea tiene una variación que aproximen como 6,5 grados centímetros por kilómetros, y si volteo, esos son 150 metros para bajar cada centígrado. Y lo que Humboldt había dicho era 196 metros por grado centígrado. De manera que de todo no estaba tan malo. Pero pues resultó mucho más trabajo. Él hizo lo que pudo en el momento en que estaba. Y al final terminamos aproximando también los valores de temperatura con presión. Entonces, para terminar, para resumir, quiero decir que las aproximaciones son una parte natural y esencial de la adquisición de conocimientos por parte de la comunidad científica. Es una faceta de la ciencia que me parece fascinante, el hecho de que nunca llegamos a una verdad final, sino que encontramos aproximaciones muy útiles para describir ciertos fenómenos, pero que la ciencia siempre está abierta a adquirir nuevos conocimientos y formular aproximaciones cada vez mejores. Humboldt y Caldas desarrollaron sus observaciones con instrumentos imperfectos y con bases teóricas incompletas. Fueron dos observadores excelentes, trabajando con los elementos de su alcance e intercambiando información y experiencias para realizar medidas que les sirvieron en el perfeccionamiento de sus programas científicos y de la nivelación barométrica del país. Muchas gracias.